Bien, en el curso de trigonometría vamos a ver el tema de razones trigonométricas, un tema muy importante ya que en lo sucesivo vamos a estar hablando de las razones trigonométricas. Vamos a ver el triángulo rectángulo, sus elementos, el teorema de Pitágoras y también cómo se definen las razones trigonométricas. Finalmente vamos a ver una aplicación de las razones trigonométricas. Bien, entonces vamos a iniciar. La razón trigonométrica de los ángulos agudos es el cociente de comparar los lados de un triángulo rectángulo, pero con respecto a uno de sus ángulos agudos. Tenemos por acá el triángulo rectángulo ABC. Bueno, si este vértice es B, por acá le vamos a llamar B. A, el lado que se opone va a ser A, minúscula. C, por acá le llamamos C. Bien, además, el lado que está al frente del ángulo alfa, mira, esto de por acá, le vamos a llamar cateto opuesto. Y el lado que está a su costado, con respecto al ángulo alfa, le vamos a llamar cateto adyacente. Muy bien, ahora vamos a ver los elementos del triángulo rectángulo. Mira, ¿cuáles son los catetos? Los catetos son los lados, en este caso A y C. A y C. Bien, la hipotenusa es el lado más grande o es el lado que está al frente del ángulo recto. B sería la hipotenusa. El ángulo recto sería B. Los ángulos agudos vienen a ser alfa y beta. Alfa y beta son los ángulos agudos. Y el teorema de Pitágoras. Mira, será por acá. El teorema de Pitágoras es la hipotenusa elevado al cuadrado. Hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Bien, ahí tenemos el teorema de Pitágoras. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se definen las razones trigonométricas. El seno de alfa, el seno con respecto al ángulo alfa, pues se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto con respecto al ángulo alfa es A. Entonces sería A dividido entre la hipotenusa, que es B. Ahora, el coseno es igual al cateto adyacente, que en este caso es C, sobre la hipotenusa. La tangente se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Opuesto A entre C. Bien, seguimos. La cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente es C entre A. Ahora, la secante, ¿cómo se define? Hipotenusa entre cateto adyacente. La hipotenusa es B, el cateto adyacente es C. B entre C. Luego vemos la cosecante. La cosecante va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa? B. El cateto opuesto, A. B entre A. Muy bien. Ahora, quiero que notes lo siguiente. Mira por acá. Si observas estas dos razones, vemos que son, ¿qué cosa? Inversas. Mira, ve. Si la tangente es A entre C, la cotangente es C entre A. De igual manera, estas razones, mira, el coseno con la secante también son inversas. Si el coseno es C entre B, la secante sería B entre C. De igual manera, el seno con la cosecante. Entonces, estas razones que están de 2 en 2 son inversas. Muy bien, por aquí tenemos una manera práctica de definir, de recordar las razones trigonométricas. El seno opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Coseno adyacente hipotenusa y la tangente opuesto adyacente. Muy bien. Además sabemos que la cosecante es la inversa del seno. Entonces, si me piden la cosecante, sería pues hipotenusa opuesto. Si me piden la secante, va a ser hipotenusa adyacente. Si me piden la cotangente, va a ser adyacente opuesto. Entonces, por acá tenemos una manera práctica de poder recordar las razones trigonométricas. Muy bien, ya que lo tenemos que memorizar. Repito, memorizar estas razones. Muy bien, vemos por acá una aplicación. Mira, observa. En un triángulo ABC, nos dicen recto en B,
Bueno, vamos a colocarle por acá A y por acá C. Si este vértice es B, por acá este lado va a ser B, C, A, por acá le colocamos A. Muy bien. Con respecto al ángulo A, este lado va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Y por acá sería su cateto adyacente. Su cateto adyacente. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos piden calcular? Por acá nos piden calcular, mira, ve, L, que va a ser igual al seno de A. Seno de A, mira, seno, opuesto, hipotenusa. Entonces, el opuesto es A entre la hipotenusa que es B, multiplicado por la cosecante. Pero como son inversas, vamos a colocar B entre A. Más el coseno. ¿Cómo se define el coseno? Adyacente hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? C. Entre la hipotenusa que es B. Y como la secante es inversa del coseno, pues sería B entre C. Ahora, L va a ser igual. AB entre AB va a ser igual a 1. Más CB entre CB va a ser igual a 1. Por lo tanto, el valor de L va a ser igual a 2. Muy bien, la respuesta sería la letra B.